Buen día, maestra. El día de hoy les vamos a presentar el tema de ecología. Somos del grupo cuarto EM. Somos el equipo 7, el cual está conformado por Daniel, Tiara, Carla, Karen y Karina. Población. Prácticamente es el conjunto de organismos de una misma especie, ya sea vegetal, animal, entre otras. Estas existen en un espacio y tiempo y comparten propiedades biológicas. Esto último implica que presenten una alta cohesión reproductiva y genética, o sea, que se puedan reproducir entre sí, y así comparten requerimientos para su propia supervivencia. Una misma especie puede tener varias poblaciones, pero cada una tiene un área determinada que le sirve de hábitat. Estas pueden estar de manera autónoma o independiente, o bien pueden fusionarse o dividirse de acuerdo a su entorno y supervivencia. Eh, las, Hay que estar bien conscientes que las poblaciones pueden crecer, disminuir, migrar o expandirse. Okay. Las partes que componen el esquema de dinámica de las poblaciones son la densidad de población, que es el número de organismos de una especie por unidad de área o volumen, crecimiento poblacional, que es el aumento en el número de individuos que forman una población y está relacionada con el potencial biótico. Distribución de la población, prácticamente donde los organismos se pueden encontrar solos o integrados en grupo. Y la estructura de la población, que está relacionada con la distribución por edades y el sexo de los organismos que la componen. Así existiendo diversos tipos de poblaciones biológicas, que aquí podemos retomar las familiares, gregarias, estatales y coloniales. Un ejemplo que podríamos retomar de población familiar, podríamos poner una manada de leones, que está prácticamente compuesta por el macho y la hembra, y estos tienen una numerosa descendencia. Si podemos ver en las manadas, regularmente hay varias hembras, pero solamente hay un macho dominante. Esto también lo podemos relacionar con la familia humana, prácticamente con las personas. Comunidad. Una comunidad está determinada por el conjunto de poblaciones distintas que hacen vida en un mismo hábitat. Es decir, son la suma de las diferentes especies que se interrelacionan. La estructura, función y estabilidad de la comunidad se debe a las interacciones de los diversos tipos que en ella viven y dan las bases para la regulación ecológica. A lo cual, por esto, los individuos no viven de forma desordenada en el planeta. En otros términos, es el conjunto de poblaciones distintas que comparten vida en una región geográfica y estas están influenciadas por elementos físicos ambientales, como la temperatura, la luz solar, la humedad, etcétera, en los cuales garantiza su supervivencia. Dos conceptos importantes para entender la comunidad es el hábitat y el nicho ecológico. Dicho esto, las comunidades biológicas pueden ser de diverso tipo, que serían fitocinosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis, que es el conjunto de especies animales, y microbiocenosis, el conjunto de microorganismos. Un ejemplo que podríamos retomar de comunidad biológica sería, por decir, nuestro jardín, que prácticamente aquí podemos identificar diversas poblaciones vegetales, que sería el pasto, los árboles frutales, las plantas, y también podríamos encontrar poblaciones de hongos, pero es más frecuente encontrar poblaciones animales, que podrían ser las hormigas, las lombrices, los escarabajos, los pájaros, incluso hasta tu propio gato. Entonces, cada especie distinta de este ser vivo compone una población específica. Y esta vida es un conjunto que compone la comunidad de este jardín. Especies. Las especies son las unidades en que categorizamos a todos los seres vivientes, incluido el ser humano. A su vez, es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir una descendencia fértil. En general, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. Sin embargo, muchas veces los individuos de una especie son diferentes entre ellos,
como por ejemplo lo podemos encontrar entre los machos y hembras de una misma especie, como un ejemplo, las aves, ya que son similares pero diferentes a la vez. También podemos ver lo contrario, cuando en especies distintas son similares entre sí. Los factores dependientes. Los factores de la densidad son aquellos que impactan en el ambiente biológico conforme varía el tamaño de la población de la especie. También los factores dependientes se les puede considerar como organismos que desarrollan diversos mecanismos para compensar los cambios. Ah, los factores dependientes de la densidad matan al individuo o reducen su población, y estos son responsables de los ciclos de abundancia y escasez de la población. También pueden aumentar a la población y la controlan. Resistencia ambiental se refiere a las restricciones sobre el crecimiento poblacional que establecen los factores bióticos y abióticos del medio ambiente, tales como la competencia, la depredación y parasitismo, disponibilidad de nutrientes, espacio y energía. La capacidad de carga. La capacidad de carga es el crecimiento máximo que puede tener cualquier población que pueda mantenerse de forma exitosa en un ambiente determinado a largo plazo, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos naturales para la especie. Potencial biótico. Es la máxima tasa teórica a la que se puede aumentar una población en condiciones reales. Se puede definir como la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas, y esto significa que es resultación de la manifestación del aumento poblacional como consecuencia de los nacimientos que se reproducirán si todos los organismos y todas las hembras, sea cual sea, se reprodujeran, sin que hubiera procesos como muertes o desplazamientos ni carencias, y sobre todo presiones, que pueden alterar la natalidad de la población. Es decir, cuando el medio provee agua, alimentos, clima adecuado y ausencias de población. Natalidad. Natalidad es el número de individuos que nacen en una población con relación al tiempo y unidad de población. Como veíamos, esto también va relacionado con el potencial biótico, que es la producción teórica máxima de nuevos individuos en condiciones ideales. Crecimiento exponencial. El concepto fundamental del crecimiento exponencial es la tasa de crecimiento poblacional. Aumenta al mismo tiempo que la población, se hace más grande y en algunos casos llega a ser dramático. Distribución uniforme. Es la forma de organización de una especie para defender tanto su territorio como su refugio, sus lugares de anidación y de apareamiento. Población con crecimiento rápido. Estas presentan una base amplia, o sea, una proporción alta de individuos jóvenes, en el cual se añade en cada generación. Por esto se aumenta al mismo tiempo que la población se hace más grande. Aumenta el número de organismos gracias a su natalidad y la inmigración, y disminuye por la mortalidad y la inmigración. La población se encuentra en un equilibrio cuando el número de nacimientos inmigrantes es igual a la de muertos y emigrantes. Los factores que influyen en el crecimiento poblacional podemos ver que es la fertilidad, que prácticamente se da en las mujeres en su edad reproductiva o, pues sí, abundancia reproductiva. La mortalidad se mide por la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un tiempo determinado en relación en total de la población. Las migraciones. Suponen dos hechos distintos con referencias espaciales correspondientes al lugar del destino y al lugar de origen. Y estas pueden ser irreversible y repetible. Hábitat. El hábitat es el lugar que reúne las condiciones naturales para la adaptación y resistencia de un organismo.
Nicho ecológico. El nicho ecológico es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar o de evitar ser comida. Por lo tanto, la función que cumple una especie animal o vegetal dentro del ecosistema. Por otra parte, se puede decir que es el espacio físico, posición relacional, adaptación y función que cumple una especie en un entorno determinado para satisfacer sus necesidades básicas e incluyendo sus interacciones con los factores bióticos y abióticos de su ecosistema. Los biomas. En el mundo existen diferentes biomas, tales como la tundra, el cual se caracteriza por tener un clima sumamente frío, con pocas precipitaciones, fuertes vientos y el suelo carente de nutrientes. En la taiga no cuentan con una gran biodiversidad animal y vegetal y cuentan con un clima helado. El bosque templado se desarrolla en temperaturas normales y es un lugar bastante húmedo donde existe una gran biodiversidad. El bosque caudaloso tiene un clima tropical, en el cual también existen diferentes especies animales y vegetales. El pastizal es una zona semiárida, en el cual los suelos son fértiles y medianamente ricos en nutrientes. Existe el chaparral, que con un clima dócil y con lluvias durante invierno, pero con un suelo muy seco en verano, puede llegar a existir la posibilidad de incendio durante esa época. Existe el desierto, el cual tiene bajas precipitaciones, clima seco, suelo árido, temperaturas extremas y muy poca biodiversidad. La sabana, la cual cuenta con un clima cálido, un marcado periodo de sequía, suelo pobre en nutrientes, fauna de grandes animales, ya sean mamíferos, aves o insectos, y una fauna poco variada y escasa. La selva es un clima tropical de altitud con gran biodiversidad, flora y fauna, y es un tesoro escondido de la naturaleza. Existen los factores bióticos, los cuales están conformados por los organismos del ecosistema, y son los organismos productores, los fotoautótrofos, los quimiautótrofos, y existen los organismos consumidores, los herbívoros, carnívoros y detritívoros. Luego están los factores abióticos, los cuales son la energía, la temperatura, la latitud, el tiempo, el suelo, el agua y el clima. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Y ahora les vamos a presentar nuestra propuesta. La cual es dejar un tiempo los teléfonos móviles. ¿Y esto pues para dejar de consumir combustibles fósiles, ya que al utilizarlos contribuimos a la quema de estos combustibles. Hay que recordar que la energía proviene de la quema de combustibles fósiles, los cuales se convierten en electricidad, y el calor que generan estos se usa en plantas eléctricas. Entonces, cuando se queman los fósiles, el carbono e hidrógeno reaccionan con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono, o CO2. Así que nuestra propuesta es más que nada una campaña de concientización hacia las personas para dejar no de consumir al 100% los celulares, pero sí dejar de utilizarlos si no es necesario, ya que con esto dañamos al medio ambiente y producimos el calentamiento global y el efecto invernadero se hace más fuerte. Y eso sería todo. Muchas gracias.